Hola, apreciados amigos, gracias por estar acompañándonos y hoy vamos a estar también compartiendo el repaso de la lección de la escuela sabática, que estamos ya en la lección número 8. Así que para empezar, los invito a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos por este día que tú nos das, por la oportunidad de abrir tu palabra para aprender más de ti. Señor, rogamos tu presencia aquí en nuestro medio y tu bendición. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También hoy tenemos un consejo para involucrarnos en la misión, ¿verdad? Claro, por supuesto, como cada sábado. Y el capítulo de hoy se titula Discipulando líderes espirituales. Podemos decir que no existe iglesia organizada sin líderes, ¿no? Antes de establecer su iglesia, Jesús formó líderes. Inclusive Él pasó la noche orando, nos dice Lucas en su relato, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que ¿Qué significa enviados, no? Apóstoles. Así es. Y Jesús dedicó toda la noche para elegir a los discípulos, a los líderes que iban a dirigir la primera iglesia cristiana, ¿no? Sabemos que todos somos discípulos, que todos somos llamados a llevar la obra de Dios adelante. Pero hay unos discípulos que son especiales porque tienen la responsabilidad de organizar y de animar a la iglesia, de llevarla adelante. Y esa es la importancia que queremos resaltar en el capítulo de hoy, el tema del discipulado, ¿no? De orar mucho por nuestros líderes, porque es un trabajo muy importante. También tenemos un consejo de la hermana White que dice: los ancianos y los que tienen puestos directivos en la iglesia deben dedicar más pensamiento a los planes que hagan para conducir la obra. Deben arreglar los asuntos de tal manera que todo miembro de la iglesia tenga una parte que desempeñar, que nadie lleve una vida sin propósito. Qué responsabilidad, ¿no? Así que estamos en unos días especiales de oración y es una gran oportunidad para orar también por nuestros líderes. Entonces, orar por los líderes y los líderes pedirle al Señor sabiduría para poder trazar planes para involucrar a todos los miembros en la misión. Y hablando acerca de la importancia del liderazgo, el liderazgo empieza en la familia, porque el liderazgo es influencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser líderes en nuestro hogar. Y si ejercemos un liderazgo en nuestro hogar, también vamos a poder ejercerlo guiados por Dios en la iglesia. Y en esta semana estamos siguiendo el plan de los 10 días de oración. Desde el jueves estamos reuniéndonos con hermanos en distintos horarios para orar por la familia, para orar por los líderes, para orar por la misión. Así que no te quedes afuera. Si todavía no te involucraste en algún grupo pequeño, en alguna clase de escuela sabática, en alguna reunión de la iglesia, todavía podés hacerlo. Hasta el próximo sábado 27 vamos a estar leyendo los pensamientos que aparecen en esta revista, Familias Fieles hasta el Fin. Maravillosos mensajes. Qué bueno. Así que bueno, involucrémonos en la misión de todas las maneras posibles y bueno, tenemos días especiales donde tenemos que pedir la dirección de Dios para eso. Todo miembro involucrado.
Vamos entonces con el repaso de la lección de escuela sabática y el título es... Consolaos, pueblo mío. Qué lindo título. Sí, aquí llegamos al corazón de la lección porque todo este folleto, ¿no?, se titula así, que nos trae Consolaos, pueblo mío, claro, que nos trae Isaías. Vamos a leer el versículo clave que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Gran mensaje de esperanza y también de llamado a la acción. Claro, llegan esas noticias esperanzadoras. Y esto nos trae a pensar también, a reflexionar en una pequeña historia que nos cuenta aquí el folleto acerca de un soldado que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, llamado Yokoi. Este soldado japonés estaba en la batalla y luego de unos días pasaron aviones norteamericanos lanzando folletos donde contaban que había terminado la guerra y que ya había paz. Pero este soldado no creyó en esos mensajes, pensaron que eran estrategias y él, como había prometido lealtad a su emperador, no se iba a rendir. Así que huyó, se escondió en la jungla. Pero pasaron 27 años allí él escondido, hasta que un día unas personas, unos cazadores que andaban por el lugar, lo vieron a Yokoi que estaba pescando. Así que se acercaron, conversaron con él y le contaron que no había guerra, estaban en paz. Esto ya era corriendo el año 1972. ¿Cuántos años que se había perdido Yokoi de estar en libertad y en paz como vivía el resto de las personas? 27 años. 27 años pasando privacidades, sufrimientos. Sin ver a su familia. Soledad, así es. Todo por no haber recibido el mensaje o haber entendido el mensaje o no haber creído en el mensaje. En ese mensaje de Isaías 40 tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, de paz. Así que vamos a desgranar lo que nos dice este capítulo, pero antes tenemos unas preguntas. De paso, muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios los bendiga y esperamos también sus aportes, sus comentarios. Son valiosos los comentarios que nos hacen. Sí, agradecemos la presencia de ustedes, también el apoyo de la familia que cada sábado nos acompaña. Y la pregunta que tengo es la siguiente: ¿qué promesas bíblicas te traen paz? Qué linda pregunta. ¿Nos podés compartir cuáles son esas promesas bíblicas que te traen paz, que te traen consuelo? En la Biblia hay un montón de promesas. Una de las promesas que a mí me trae mucha esperanza está aquí en este capítulo 40 de Isaías. Bueno, al final. Vamos a ver entonces. Sí, sí. Bueno, y supongo que también tenés alguna promesa. Sí, hay muchas promesas de consuelo que el Señor, con las que el Señor nos anima, ¿cierto? Pero bueno, vamos a comenzar con el versículo 1 de este capítulo, que están estas hermosas palabras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su milicia ha terminado, que su pecado está perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Dos versículos que resumen este mensaje de consolación. El mensaje de quién viene, de Dios, porque dice vuestro Dios. Y el versículo 2 comienza diciendo, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Y quién no quiere recibir consuelo? ¿No? Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando momentos difíciles, sentir a alguna persona, algún ser querido que se acerca, que nos habla, que nos anima o que nos da un abrazo.
Y estas palabras eran un abrazo del Señor al corazón de su pueblo. Es así, y muchas veces nosotros podemos abrazar un corazón con las palabras o con las actitudes. Claro. No solo el abrazo físico. Y a veces pueden tener más impacto las palabras o las actitudes. Y aquí la actitud del Señor es abrazar a su pueblo. Qué actitud más tierna, qué actitud maravillosa de nuestro Dios. Y aquí Él les traía mensaje no solo de consuelo, sino también de perdón. Claro. ¿No? De restauración, de liberación. Que era lo que necesitaba el pueblo después de tanto sufrimiento. Claro, porque el pueblo había estado sufriendo por el asedio de los asirios, pero vimos que en el año 701 a.C., los asirios ya no molestaron más a Judá. La semana pasada recordamos la trágica derrota de Sennacherib e inclusive su muerte. Desde aquel momento ya no hubo más molestia de los asirios a Judá, a Jerusalén particularmente, pero el capítulo 39 de Isaías, versículos 6 y 7, dice que iba a surgir un nuevo poder, Babilonia, y que Babilonia iba a llevar cautivos a muchos pobladores de Jerusalén. Recordamos la historia de Daniel y sus compañeros. Jeremías habla de esto, el profeta Ezequiel también, de la cautividad en Babilonia, que fue hasta tal vez más trágica que el asedio asirio, porque los asirios acecharon Jerusalén, pero no la tomaron. Pero los babilonios sí la tomaron y la destruyeron el templo, hicieron un desastre. Entonces, esta promesa de consuelo no era solo para esos días, ahora ya los asirios no molestan, sino que también se proyecta al final del reino de Babilonia, que ocurrió en el año 539 a.C. Entonces vemos que iban a sufrir todavía un poco más tarde las consecuencias que todavía tenían de sus pecados, ¿no? Porque sabemos que esto era por lo que el rey Ezequías había hecho. Él había mostrado todas sus riquezas y sus glorias a los enviados, a los emisarios de Babilonia, cosa que debería haber hecho él diferente, claro. Él debería haber mostrado el poder de Dios sobre su vida, porque le había otorgado vida, lo había sanado, y también todo eso que tenía era gracias a Dios. Por supuesto. Pero el Señor, o sea, hasta aquí vemos que en el libro de Isaías, capítulo 40 hace como un quiebre, ¿no? A partir de allí comienzan estas palabras de consuelo que iban a tener un poco en ese momento, pero se proyecta al futuro. Claro, claro. Y el final del Imperio Babilónico pasó en el año 539, pero si sacamos la cuenta, en el 701 Sennacherib perdió su ejército, perdió la vida él, y en el 539 cayó Babilonia. O sea, más de 160 años. La promesa era para más de 160 años. Pero vamos a ver a partir del versículo 3 que esta promesa, este mensaje de consuelo, va aún más allá de la liberación de Babilonia. Dice: voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Y se manifestará la gloria del Señor y todos los hombres juntos la verán, porque la boca del Señor lo dice. El versículo 3 entonces dice: voz que clama en el desierto. Y cuando uno lee detenidamente, nota que no hay una persona identificada allí. Es como un heraldo anónimo, alguien que clama anónimamente. Cuando vamos al Nuevo Testamento,
encontramos que el Nuevo Testamento aplica este pasaje de Isaías a Juan el Bautista. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 3, desde el versículo 2. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál fue el rol de Juan el Bautista? Bueno, preparar el camino para el Señor Jesús. Y entonces lo que está diciendo Isaías aquí pasa la frontera del tiempo y llega hasta el tiempo de Jesús, al tiempo del ministerio de Jesús, porque Jesús es el que viene a traer la liberación de la esclavitud del pecado, a traer la paz perdurable. Pero podemos proyectarnos aún más allá de la primera venida de Jesús, porque así como hemos visto la semana pasada, hay una Babilonia que va a actuar en el tiempo del fin. Apocalipsis dice: salí de ella, pueblo mío, porque esa Babilonia hostiga al pueblo de Dios. Y el final de esa Babilonia se va a concretar cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Por lo tanto, este mensaje de consuelo se proyecta hasta el final de la historia del mundo. Amén. Bueno, también vemos acerca del camino que se habla, ¿no? De preparar el camino. Y aquí se hace esta ilustración con el ambiente que ellos veían cotidianamente. Claro. Porque vivían en un lugar así, escabroso, con montañas, con rocas, y había que preparar ese camino. Cada vez que llegaba una autoridad, un rey, a un pueblo, se quitaban las rocas, se limpiaba el camino, porque ese carruaje no debía tambalearse, ¿no? Debía llegar en condiciones óptimas al lugar. También pasa hoy en día. Sí. Cuando una autoridad llega a un pueblo, se hace un acto, ¿no? Y entonces allí se prepara un palco, se prepara la calle, está todo limpio, todo ordenado, las luces funcionan. Claro. Esta era la ilustración que les traía al pueblo. Pero el tema es que ese camino era difícil de preparar. Claro. ¿No? Tendrían que hacer una obra vial muy importante, porque si también se pensaba que esto iba a suceder en la época de Babilonia, que iba a llegar el rey a Jerusalén, era un camino casi imposible de realizar en forma recta. Claro, con la gente de esa época que no tenía toda la tecnología que hoy se tiene. Claro. Pero por otro lado, allanar el camino, hoy decías que en algún lugar se prepara todo para que venga una autoridad. O sea, se allana el camino para que esa autoridad llegue. Pero aquí vemos que el que va a allanar el camino, en realidad es la autoridad. Esto lo notamos en el mismo libro de Isaías, el capítulo 42 de Isaías, verso 16, que dice lo siguiente: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Los ciegos por un camino llano, no tienen peligro de tropezar. Y agrega: les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, no hay oscuridad para tropezarse, y lo escabroso en llanura. ¿Quién hace estas cosas? Estas cosas las haré y no los desampararé. ¿Quién dice esto? El Señor. Entonces, en esta acción se ve la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios lleva a allanar el camino que nos acerca a Él, porque Él es la salvación. Entonces Él es el que hace posible que yo pueda llegar hasta su presencia. Él es el que hace esta obra vial, digamos, espiritual, claro, para llegar a nuestro corazón. Exactamente, y lo hace porque nos ama.
Él lo hace porque quiere que cada uno de nosotros esté a su lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer en Él y buscarlo de corazón. Y entonces estaremos al lado de nuestro Dios. Pero siguiendo el texto, vemos también que aquí en el versículo 6 se habla acerca de dar voces y se habla acerca de una responsabilidad. También está la pregunta, dice, ¿qué tengo que decir? ¿Cuál es el mensaje? Y entonces el versículo 6, 7 y 8 nos habla acerca de la fragilidad del ser humano. ¿No? Y el versículo 8, tan conocido, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro buen Dios permanece para siempre. Amén. Y pensando en la hierba, en las flores que son tan efímeras, claro, se marchitan en tan poquito tiempo, pero qué lindas que son, ¿no? ¿Quién no quiere tener un ramo de flores adornando su mesa, ¿no? O una planta hermosa o varias en su jardín? Buscamos los colores, combinamos, nos gustan sus fragancias. Ellas dejan un mensaje, claro, ¿no? Un mensaje de alegría, un mensaje optimista, un mensaje de amor. Y así podemos ser nosotros como las plantas, como las flores, aunque nuestra vida es muy corta aquí en la tierra. Es pasajera, como dice el texto, se marchita, se muere, cae, pero podemos dejar un mensaje, claro, el mensaje del Señor. Pero bueno, nuestra vida puede ser ese aroma grato y esos colores que embellecen, que dan alegría. Nuestra vida puede darle sentido a la vida de otras personas. Ahora, eso es posible, sobre todo cuando nosotros vamos a Dios, y más cuando nos aferramos a la palabra de Dios, porque nuestra vida aquí es frágil, pero cuando estamos aferrados a la palabra de Dios, entendemos que sí, aquí es limitado, vamos a tratar de soltar la mayor fragancia posible, pero nos proyectamos hacia la promesa de la vida eterna, hacia esa promesa de paz perdurable, de consuelo eterno que el Señor menciona aquí en Isaías 40. Y como decías, nos aferramos a la palabra de Dios que permanece para siempre. Ella es eterna porque nuestro Dios es eterno. Así es, así es. Gracias por los comentarios, por los saludos. Allí estaba la pregunta que habíamos lanzado, que era... que nos compartas cuál es esa promesa bíblica que te trae consuelo. ¿Sí? Lindas promesas hay en la palabra de Dios. La siguiente parte que vamos a reflexionar, o sobre la que vamos a reflexionar aquí de Isaías, es desde el versículo 9 hasta el 11. Isaías 40, versos 9 al 11. Allí dice: súbete sobre un alto monte, tú que anuncias buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Ahí viene Dios, el Señor, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él y su paga lo precede. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las que amamantan. Aquí hay una promesa, hablando de promesas. Preciosa promesa, el Señor Jesús que va a pastorear a su rebaño. Pero en el versículo 9, además de dar una indicación, sube, se dice allí: anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. 2 veces lo menciona: anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Y allí encontramos esto escrito en forma femenina. Claro, no se refiere al profeta Isaías, por ejemplo. No está hablando de Isaías. Esto vemos que es en el futuro, ¿no? ¿Y quiénes fueron esas anunciadoras?
Por un lado encontramos a la profetisa Ana, Ujú. que cuando vio al bebé Jesús allí en el templo, cuando lo llevaron sus padres para presentarlo, ella, porque el Señor le mostró Claro. que allí estaba el Mesías, anunció Ujú. en alta voz delante de todo Jerusalén que ya había llegado el Mesías. Exacto. En Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante nos cuentan esta historia. Ana era una profetisa y era una persona pública, conocida, y además su anuncio fue público. Porque recordamos también que Lucas menciona a los pastores que vieron a Jesús nacido y contaron que había nacido. Pero aquí la diferencia es que Ana comienza a decir públicamente, aquí está el Mesías. Claro. Podemos decir que fue la primera evangelizadora pública. Claro, la primera que proclamó así abiertamente que el Mesías estaba. También encontramos otra mujer, que fue María Magdalena. Ella fue la primera en encontrar a Jesús resucitado. Y Él la envió a proclamar eso que ella había visto. Sí, el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, los versículos 17 y 18 cuentan esto. Jesús le dijo, ve y cuenta a los discípulos lo que has visto. Y ella anunció que Jesús había resucitado. Un mensaje maravilloso de gozo para los discípulos. Y yo creo que también nos tenemos que preguntar, ¿cómo proclamamos nosotros el mensaje de salvación? ¿Nos podés contar cómo alzás tu voz o cómo lo haces para proclamar el mensaje de salvación, el mensaje que Jesús viene pronto? Porque somos la voz de Dios aquí en este mundo. Por otro lado, aquí estamos viendo que se habla de un mensaje de consuelo y entonces se presenta una voz. Esa voz, el Nuevo Testamento dice que representa a Juan el Bautista, pero vemos que ahora se habla de otra voz y cuando vamos al libro de Malaquías, en el capítulo 4, encontramos allí el mensaje de que en el tiempo del fin también habrá un nuevo Elías, que el Nuevo Testamento también lo relaciona con Juan el Bautista, que va a proclamar que el Señor Jesús viene pronto, que hay un juicio y que va a haber una gran redención. Ahora, ¿quién es esa voz? ¿Quién tiene la responsabilidad de anunciar que Jesús viene pronto ahora, en este tiempo, en el tiempo del fin? Somos nosotros. La iglesia, ¿no es cierto? La iglesia. Y la iglesia, los creyentes, los fieles, nosotros hoy tenemos que ser esa voz que anuncia las buenas nuevas de salvación. Esa voz que trae un mensaje de esperanza y de consuelo para todo el mundo. Amén. Podemos seguir leyendo, ¿no? Porque tenemos otra sección que nos habla del Señor, del poder del Señor nuestro Dios, ¿no? Desde el versículo 12 en adelante. En realidad, Él se dirige a Isaías con preguntas, ¿no? Interesantes preguntas retóricas donde lo hace pensar en la grandeza y el poder de nuestro Dios. Vamos a leer algunas nada más, que dice, por ejemplo, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y marcó los cielos con su palma? Bien, midió las aguas. Pensar, si uno va a un arroyito, ¿qué toma en su mano, en el hueco de su mano? Nada, encima ni queda el agua, ¿no? Pensar en el océano, en todo. ¿Quién midió en la palma de sus manos, en el hueco de sus manos, todas las aguas? Fíjate la grandeza de Dios que puede colocar en su palma toda el agua de nuestro planeta, ¿no? O marcar el cielo, dice, con su mano. Me imagino al Señor poniendo las estrellas con su dedo, ¿no? Claro, claro. Realmente preguntas que nos llevan a reflexionar en la grandeza de nuestro Dios, semejantes a las preguntas que Dios le comenzó a hacer a Job, para que él entendiese quién era el que le estaba hablando. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Le dijo a Job, ¿no? Sí. El versículo 22. Muestra su majestad, Claro. su poder, ¿no? Porque dice, Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas.
Extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Qué impresionante. Hemos participado de algunos campamentos y ahí agarramos la carpa, ¿no? Y la movemos, la sacudimos y la envolvemos en una carpita. Ahora aquí el Señor dice que Dios toma toda la tierra como si fuese una carpita y la mueve. Y la extiende como una cortina. ¿Qué figuras? ¿No? También se dice que esto de la cortina que envuelve la tierra se refiere a la atmósfera. Claro. Cómo Dios enseñó, ¿no? Enseñó todo lo que hay, cosa que el hombre lo descubrió con mucho tiempo de estudio. Exactamente. ¿No? Así es. Y lo también lindo de este mensaje, de esta sección, es que no solo se habla de la grandeza de Dios, de lo inconmensurable y de lo incomparable que Dios, sino que junto con ese mensaje de poder de ese Dios creador, está el acto misericordioso de Dios. Está como entretejido el mensaje, poder y misericordia. Y sí, ya habíamos leído el primer versículo del capítulo 40, donde el Señor trae consolación, y esa consolación la trae por su misericordia. Claro. Porque si vamos al caso, el pueblo era pecador, ¿qué merecía? No merecía. Pero la misericordia de Dios estaba, y lo vemos claramente en los versículos 28 y 29. Podemos leer. Isaías 40, allí 28 y 29. Dice, ¿no has sabido, no has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 28 se dice, primero que Dios es eterno, que Él es el creador, pero también dice que Él no desfallece, no se cansa. Dios siempre está para atender nuestras necesidades. Dios siempre está para escucharnos. Puede ser que estés atravesando un momento difícil en tu vida. Puede ser por enfermedad, puede ser por la parte económica, problemas familiares, situaciones difíciles. Y uno dice, ¿dónde voy? El Señor dice, yo no me canso de dar fuerzas al cansado, de levantarlo. ¡Qué promesa maravillosa! Esta promesa me encanta, y allí los últimos versículos, los versículos 30 y 31, sobre todo, ¿no? Él da fuerzas al cansado. Y ese es el incomparable Dios de Israel, poderoso y misericordioso. Sin embargo, aquí en el capítulo 40, también Isaías presenta una dificultad, un problema, al cual tenemos que prestarle atención. Sí. En los, versículos 19. Podemos un poquito antes. El 18 dice, entonces, ¿a qué asemejaréis a Dios? ¿A qué imagen lo compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El que es pobre elige madera que no se pudra y busca un artífice hábil que le talle una imagen que no se caiga. Así que pasamos de la grandeza de Dios a las imágenes. ¿Están queriendo representarlo? Claro, Isaías hace la pregunta, ¿a quién vamos a comparar? ¿Quién es semejante a Dios? Y entonces toma la figura de cosas que sucedían en su tiempo. De gente que labraba madera, piedras, metales, les daba alguna forma de animal, de lo que sea, y
la adoraba y consideraba que ese era Dios, que ahí estaba la manifestación de la presencia de Dios. Y Dios dice, no, eso no puede representar de ninguna manera al Todopoderoso. Dios no puede ser encerrado, ¿no?, en una imagen. Claro, claro. Inclusive en el capítulo 42 de Isaías, versículo 8, el Señor lo declara una vez más. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y es interesante que Isaías, en el capítulo 40, versículo 5, ahí leíamos de que se iba a ver la gloria, se iba a manifestar la gloria de Jehová, la gloria de Dios, pero esa gloria no se iba a manifestar en figuras humanas, ni siquiera en astros, sino que la gloria de Dios es otra cosa. Es imposible de representar. Es que nadie pudo ver al Señor, nadie conoce su rostro, lo dice allí la Escritura. Claro. Inclusive Moisés, que quiso ver a Dios, Dios le mostró su gloria, le habrá mostrado su resplandor, también dice su espalda, ¿no? Pero nadie ha visto al Señor, no lo podemos representar. Claro, no lo podemos representar. Y vamos a enfatizar un poquito más en esto, pero ya que mencionaste el tema de la gloria, si vamos al Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14, allí en San Juan capítulo 1, versículo 14, Juan nos dice que se pudo ver o percibir la gloria de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, la gloria de Dios se manifestó en Jesús porque Él es Dios, pero también allí se manifestó la misericordia de Dios en la acción de Jesús. La gloria de Dios se manifiesta en sus actos providenciales, se manifiesta en sus acciones salvíficas hacia el ser humano. Y entonces ahora aquí viene la advertencia de Isaías. Si Dios es así, si Él es incomparable, si Él es misericordioso, maravilloso en sus acciones salvíficas, como decíamos, ¿cómo no prestarle atención a lo que la palabra enseña? Y allí tenemos el mensaje de Éxodo, en el capítulo 20, donde están los mandamientos, versículos 3, 4 y 5. Claro. Allí había una prohibición. No tener dioses ajenos, no hacernos ningún tipo de imagen ni de semejanza a Él, de ningún tipo, no representarlo con ninguna cosa, ni de lo que esté, dice, sobre la tierra, ni arriba, ni debajo del agua, nada, ¿no? Porque el Señor es Él, dice, es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que es algo para prestarle atención. Claro. No puedo decir, bueno, sí, Dios es todo amor, es misericordia, así que no importa lo que haga, Él me ama, sino que el Señor nos deja indicaciones claras para no ser engañados y entender realmente la magnificencia y el poder de Dios, que no puede ser representado por nada. Inclusive en Deuteronomios capítulo 4, a partir del versículo 15, el Señor le había dejado una indicación muy clara al pueblo de Dios. Sí, y más detallada todavía de lo que está en los mandamientos. Allí nos dice, el día que el Señor os habló desde el fuego, ninguna figura visteis. Tened pues mucho cuidado. No os corrompáis haciéndoos escultura o figura alguna de hombre o de mujer, ni figura de ningún animal terrestre, ni de ninguna ave que vuela por el cielo, ni figura de ningún animal que se arrastra por el suelo, ni figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a postraros a ellos y adorar cosas que el Señor vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Entonces, claramente,
no imágenes De ninguna de clase. ningún tipo. No, ni de los astros, ni de animales, Ni ni de de... personas, Exacto. nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser representado por nada. La gloria de Dios es tan grande y como decías, Moisés no pudo ver el rostro de Dios porque la Biblia dice que si un ser humano viera la gloria de Dios, perecería automáticamente, porque Dios es puro, es magnífico y no podría tolerar la condición humana pecaminosa. Claro. Pero sin embargo, Él está allí para darnos este mensaje, como estamos hablando de Isaías 40, de consuelo, de esperanza y de salvación, ¿no? Lamentablemente existen algunos peligros, porque tal vez decimos, bueno, yo no me hago ningún tipo de imagen, no adoro imágenes como tal vez algunas personas lo hacen, pero ¿puede llegar a haber algún tipo de idolatría en nuestra iglesia? Porque Es para pensarlo. tenemos que pensar, ¿será que podemos idolatrar o poner alguna persona o alguna cosa en primer lugar? A veces una enseñanza, no porque la enseñanza sea mala, porque claramente el apóstol Pablo dice que tenemos que vivir la sana doctrina, Claro. o sea, y eso implica tenerla presente en nuestra vida. Pero a veces podemos hacer de alguna doctrina como una suerte De caballito de batalla, Claro, ¿no? De ser eso nomás y rodear y rondar sobre esa idea. Exacto, y perder de vista al Dios que enseñó esa doctrina. Claro. También hay otras cosas que nos pueden llevar a la idolatría. A veces tenemos maestros, predicadores, que tienen buenas enseñanzas, pero nosotros los podemos poner también a ellos en primer lugar. Solamente escuchar esas predicaciones o esas enseñanzas y dejar de lado a veces la palabra de Dios. Exacto. La palabra de Dios es la fuente de verdad, como leímos. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso tenemos la responsabilidad individual de estudiar cada uno de nosotros la palabra de Dios. Claro. Así estamos llegando al final de la lección o del repaso de la lección de esta semana, Consolaos Pueblo Mío, que se centraba en el capítulo 40 de Isaías, y podemos decir entonces que aquí hay un mensaje de esperanza, de consuelo, pero también hay un llamado para que haya una voz que proclame las buenas nuevas de salvación, y eso nos compete a nosotros. Y hay una advertencia, y es a reconocer que Dios es todopoderoso y que no puede ser representado por ninguna figura. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor ayuda, sabiduría, para dejar de lado todo tipo de idolatría. Así que qué bueno, ¿no? Que el Señor nos promete consuelo, nos promete liberación, nos promete salvación. Y bueno, tenemos que aferrarnos a esas promesas y también compartirlas, porque hay muchas personas necesitadas de esas promesas. Que el Señor nos bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios. Gracias. Muchas gracias. Cuántas promesas lindas que hay en la Biblia. Por Cuántas todo promesas. el apoyo de cada sábado de ustedes. Así que bueno, si alguno todavía no se suscribió al canal, lo puede hacer. Inclusive compartir con sus amigos, compartir con aquellas personas con las que están estudiando la Biblia. Todas estas enseñanzas, ¿no?, que nos dejan aquí, que quedan estos mensajes grabados, compartirlos con muchas personas para que puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Bueno. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, gracias por el gran mensaje que hay aquí en Isaías, porque tú traes consuelo y esperanza para cada uno de tus hijos. Ruego que tu bendición esté con tu iglesia, con cada uno de nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.